Hola con todos. Hoy hablaremos del producto entre vectores, el producto punto y el producto cruz. El producto punto también se lo conoce como producto escalar y este nos dice que es igual al producto de los módulos de los vectores dados por el coseno del menor ángulo. Simbólicamente lo podemos representar de la siguiente manera. A punto B va a ser igual a la multiplicación de los módulos de A por B por el coseno del ángulo menor. ¿Cuál es el ángulo menor en este gráfico? Es el ángulo que va dirigido de A hacia B. Se debe recordar que el producto punto entre dos vectores siempre va a ser un escalar, es decir, que siempre va a ser un número. Las fórmulas más ocupadas en el producto punto son el ángulo formado por dos vectores, que es el coseno del ángulo va a ser igual al producto punto de A por B dividido para el módulo de A por B y la proyección de un vector sobre otro, que nos queda proyección de B sobre A es igual al módulo de B por el coseno del ángulo que multiplica el unitario de A. Un ejemplo es este. Por ejemplo, nos dice que tenemos los vectores A igual a 8i más J y el vector B 12 kilómetros norte, 15 grados al este. Lo más importante en este tipo de ejercicios es transformar los dos vectores a un mismo tipo de coordenadas. En este caso, el vector B lo vamos a transformar a coordenadas vector base. Para esto es necesario encontrar el ángulo real. Entonces, nos dice norte y nos dice que se dirige 15 grados. Entonces, como está ubicado en el primer cuadrante, lo que tenemos que hacer es restar 90 grados menos 15 y así tenemos el ángulo de aquí, que es de 75 grados. Este es muy importante ya que nos sirve para encontrar la componente en X y la componente en Y del vector A. Entonces vamos a multiplicar el módulo que es 12 por el coseno de 75i más el seno de 75j para obtener el vector B en sus coordenadas vector base, que nos queda 3.11i más 11.59j kilómetros. Ya. Tenemos que encontrar el producto escalar de A por B. Para eso utilizamos la fórmula que nos dice componente de A en X por la componente de B en X más la componente de A en Y por la componente de B en Y. Lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar 8 por 3.11 y sumarle 1 de la J por 11.59. Realizando estas operaciones nos queda 8 por 3.11, 24.88 más 1 por 11.59, 11.59. Realizamos esta suma y obtenemos el producto escalar de A por B, que como les dije era un número. A punto B va a ser igual a 36.47 kilómetros cuadrados. Lo siguiente, vamos a hallar el ángulo formado por esos dos vectores. Para eso es necesario encontrar el módulo de A, que lo utilizaremos el teorema de Pitágoras, y nos queda 8 al cuadrado más 1 al cuadrado. Realizando esta operación nos queda raíz de 75, que equivale a 8.06 kilómetros. Y reemplazamos en la fórmula. Como ya obtuvimos el producto punto de A por B era 36.47 dividido para la multiplicación de 8.06 por 12. Eso nos queda igual a punto 377. Despejamos y nos queda que el ángulo va a ser igual al coseno a la menos 1 de punto 377 y así obtenemos que el valor del ángulo es igual a 67.85. El inciso C nos decía que hallemos la proyección de B sobre A. Para eso es importante obtener el vector unitario de B, que se halla dividiendo el vector B para B. ¿Cómo
los vectores se puede aplicar la propiedad distributiva, dividimos la componente en x para 12 y la componente en y para 12. Y así tenemos que el vector unitario de B ha sido igual a 0.259i más 0.966j. La proyección de B sobre A es igual a A por el coseno del ángulo que multiplica al unitario de B. Reemplazamos estos datos y obtenemos que la proyección de B sobre A ha sido igual a 0.79i más 2.94j kilómetros. El producto cruz o producto vectorial. El producto vectorial entre dos vectores siempre nos dará un vector nuevo que lo denotaremos como C. Cumple con tres características. El módulo de C es igual a A por B por el seno del ángulo. La dirección de C es perpendicular al plano AB y el sentido de C se determina por la regla del sacacorchos. Las propiedades del producto cruz. Cumple con tres propiedades: la simétrica alternada, la anticonmutativa y la distributiva, que a la izquierda podemos observar la simbología. Para resolver, por último, un ejemplo de producto cruz. El producto cruz se utiliza para determinar el área de un paralelogramo. En este tipo de ejercicio nos pide que hallemos el área de un triángulo y nos da 3 puntos. Lo que se debe empezar a hacer es realizar un gráfico donde coloquemos los 3 puntos y obtengamos, y siempre tomemos como referencia un punto, el punto C en este caso, para hallar el vector CE y el vector CD. ¿Cómo se halla esto? Siempre deben recordar que para hallar el vector se utiliza el punto final menos el punto inicial. En este caso, 4 menos menos 2 nos queda 6 y 4 menos menos 8 nos queda 12. Y tenemos que el vector CD nos va a quedar igual a 6i más 12j en vector base. Y de la misma manera hallamos el vector CE. ¿Para qué hallamos esto? Para hallar el área. El área de un paralelogramo está dado por un medio del valor absoluto del producto cruz de CD por CE. Entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores de los pares ordenados en CD en A11 y A12. Es decir, aquí y acá. Y el valor de CE en A21 y A22 y resolvemos la matriz recordando que diagonal principal menos diagonal secundaria. Entonces, de esa manera nos queda que un medio que multiplica a 6 por 6 menos la multiplicación de menos 3 por 12. Nos queda el área un medio de 72 y nos queda el área 72 medios que nos da como respuesta 36. Y es así como encontramos el área. Muchas gracias.